Hola, no se asusten, sigo siendo yo, solo que me corté el pelo. Y bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de vaciado y esmaltes, muy brevemente, para que ya tengan como las bases. Y espero en enero poder terminar los moldes y hacer los videos como los tenía pensados. Voy a empezar hablando sobre los vaciados. Eh, ya les había mencionado antes que para hacer la técnica de vaciado ocupan un molde de yeso, porque el yeso absorbe el agua de la barbotina. ¿Qué es la barbotina? La famosa barbotina. La puedes conseguir en polvo, ¿sabes? Con algún proveedor. En México yo la conseguí en Dolores Hidalgo. Y hay diferentes. Hay pasas que aguantan diferente temperatura, diferentes consistencias y son diferentes fórmulas. Ustedes tienen que preguntar a su proveedor qué necesitan. Por ejemplo, la que yo compraba era del grupo Calidad y llevaba agua y silicato. El silicato le daba como una consistencia, la viscosidad necesaria para que no se estuviera desquebrajando y para que funcionara bien con los moldes. Pero hay pastas que simplemente les echas agua y ya está. Entonces, dependiendo de su proveedor y de la pasta que estén usando, es la fórmula, si tienen que agregar algo o no. Ya que tienen su polvo o su pasta, por ejemplo, yo aquí la compré, aquí la pasta, la barbotina me la vendieron ya preparada, líquida. Entonces yo nada más la tengo que batir y meterla en el molde. Entonces la vamos a probar hoy en mi molde de plato que tengo. Hay batidoras como industriales o más grandes donde puedes preparar como mucha cantidad, pero yo aquí, como es un taller pequeño y todo, utilizo una batidora que normalmente se usa para batir pintura. Es un taladro y un palito, un palito. Pues esta cosa que no sé cómo se llama, la verdad. Y bueno, lo bates, ya que esté como muy bien mezclado, así de que todos los componentes, que quede como con una consistencia como cremosa. Para amarrar los moldes, yo uso unas, en México y en España, usaba las cámaras de las llantas y las recortaba como en aritos y con eso amarraba los moldes. En este caso, este molde no necesita amarrarse. Ya que está lista la barbotina, lo ideal es colarla. Usas un colador y pasas la barbotina por el colador para que no tenga ningún tipo de impureza de grumos o de pedazos grandes de cerámica o lo que sea. Y la pones dentro del molde. Ahí, tienes que llenarla hasta el tope, tope, tope. Porque como el molde va a ir absorbiendo el agua, se va a ir como vaciando. Y tienes que estar revisando constantemente tu molde para irlo rellenando. Ya que esté adentro la pasta, esperas un tiempo, vas como cronometrando para que vayas calculando como los grosores. Vas revisando, puedes inclinar un poquito el molde y ver cómo se ve la pared. Y ya que tenga el grosor deseado, lo vacías dentro de un recipiente limpio para que puedas reciclar esa barbotina. Y ya, básicamente esa es la técnica de vaciado. Esperas un rato, obviamente. Yo me esperaría 1 o 2 horas a que ya haya absorbido bien el molde, el agua, para sacar la pieza del molde. Ya una vez que tengas la pieza fuera del molde y la dejas que se seque, le quitas un poco las líneas, las líneas de unión, los puntos de unión que se ven por el molde y la dejas secar. Al día siguiente ya puedes pulirla, puede ser con esponja o con lija o como te acomodes mejor. O sea, yo lo hacía con esponja, en Madrid yo lo hacía con esponja húmeda, que funciona como una lija, pero luego aquí por ejemplo me he dado cuenta que la gente no usa eso, no sé por qué. Y hay materiales que no se puede. Por ejemplo, había una porcelana en México que no podías usar la esponja porque le salía como grumos. Entonces tenía que ser con lija. Ya que está bien pulidita tu pieza, ya está terminadita y todo, la vas a meter al horno y la vas a sancochar. Eso te procesa más el proceso de sancocho, que es para que la pieza agarre consistencia y no esté tan frágil. Y la puedes manipular para ponerle el esmalte. Este está sancochado, pero no está esmaltado, si se fijan. Entonces lo que tengo que hacer ahora, lo puedo lijar si quiero. Limpiar la pieza con una esponja húmeda para quitar todo el polvo, porque el polvo reacciona con el esmalte. Le limpias y le aplicas el esmalte. O sea, el proceso normal para terminar la pieza cerámica
lleva 2 horneadas, es como lo más común. Pero ya dependiendo de lo que estás haciendo, lleva hasta 3. Entonces, pero el proceso básico de cerámica de producción lleva 2 horneadas. Sancocho, el sancochado, bizcochado, no sé cómo lo quieran llamar, y el esmaltado. Entonces, ese es el básico. Hay gente que hace cosas en monococción. Por ejemplo, yo voy a probar a hacer una pieza en monococción. Monococción es cuando no haces el sancocho, simplemente aplicas el esmalte sobre la pieza cruda y luego ya lo horneas. Entonces eso se puede hacer según yo con bajo esmaltes o en gobes. En teoría con ese tipo de materiales no ocupas sancochar. Entonces vamos a hacer una prueba también con unos proyectos que traigo aquí. Y hay otras, por ejemplo, cuando quieres poner un acabado en oro o las calcas, para eso ocupas una tercera cocción. Entonces, dependiendo de lo que necesites, ocupas 1 horneada, 2 horneadas o 3 horneadas. Pero la básica son 2, para que lo tomes en cuenta. Y siempre el sancochado va a ser a más baja temperatura que la del esmalte, porque ocupas que la pieza quede porosa para que absorba el líquido, el agua del esmalte, y se quede el esmalte ahí aplicado. Ahora hablemos más a detalle de los esmaltes. Los esmaltes hay en varias presentaciones y yo los divido en 3 tipos de acabados, por así decirlo. Mate, esmaltes mates, esmaltes brillo en base blanca y esmaltes brillo en base transparente. Los transparentes son como cuando los que sirven mejor para si tienes relieves o así, cuando usas un esmalte transparente se ve mejor donde se acumula más el pigmento y se ven mejor como los detalles. Pero si usas esmaltes con base blanca, esta cubre mejor como que las piezas y los detalles. Entonces a lo mejor no se van a apreciar mejor. Y los mates pues son los que no tienen brillo. Pero bueno, hay engobes, que también se les conoce como bajo barniz o underglaze. Hay óxido, o sea, hay un buen de tipos, pero los básicos yo creo que son esos. Y ustedes tienen que ir investigando más qué tipo de esmalte buscan para lo que quieran trabajar. Las presentaciones ya los venden algunos preparados, que son por ejemplo, los bots que yo usé. Bots, están los Duncan, los Amaco, hay un buen de marcas que ya tienen como preparados los esmaltes. Pero yo no recomiendo estos esmaltes preparados para producciones en serie o grandes, porque son mucho más caros. Entonces lo ideal es que para producciones grandes ocupen esmaltes en polvo, los compran por kilo y les abarca más cantidad. Aquí los esmaltes los venden en polvo, los venden ya listos, y nada más les echas agua y ya está. En México tú tienes que formularlos, o sea, tienes que comprar diferentes componentes y irlos mezclando. Entonces yo realmente, como les mencioné antes, yo no sé formular, yo compro ya todo masticado y listo para usar. Y aún así, a veces tengo fallos. Entonces, tienen que ir probando dependiendo de cómo se acople el esmalte a su pieza y así. Entonces, esas son las presentaciones, ya líquidos o en polvo. Y lo pueden aplicar, los líquidos se aplican con brocha, con pincel. También lo pueden llegar a aplicar con pistola de aire. Y por inmersión, que es otra técnica para esmaltar. Entonces yo les recomiendo que si están empezando, compren los que ya vienen prefabricados y los usen con brocha. Y si van a hacer como ya producciones más grandes o si tienen el compresor y todo para hacerlo de pistola el esmalte aplicado con pistola queda súper bien siempre, como muy uniforme, pero tienen que aprender a calcular como las capas. Siempre tienen que quedar como 2 milímetros de esmalte para que funcione, porque a veces si lo dejas muy delgado no agarra bien. Y cada esmalte aguanta diferente temperatura. Hay esmaltes que cuestan más caros, por ejemplo los rojos, casi siempre son mucho más caros que otros colores por los pigmentos que se necesitan. Siempre tienen que checar qué temperatura tienen que hornear los esmaltes, 1050 grados, 1200, 1100 y algo, para poner en el horno. El esmalte es como vidrio en polvo con pigmento, con color, en pocas palabras. Entonces, cuando la pieza está dentro del horno, el vidrio se derrite. Cuando llega a los 1050 grados o los 1100 o lo que sea, el esmalte se derrite y es cuando ya se queda cubriendo la pieza. Y como es un vidrio en polvo y son pigmentos,
cuando los aplicas a la pieza absorbe el agua y nada más se queda como el color o el vidrio por encima. Y ya, creo que esto es básicamente lo que deben de saber sobre los esmaltes y sobre el vaciado. Como para arrancar, sepan es que tienen que probar mucho. Esto de la cerámica lo que tiene en contra es que normalmente sí hay que hacer una gran inversión. Yo ahora, los bots como que no me encantaron tanto los acabados que tenían. Se acaban muy rápido para lo que yo necesito. Entonces ahora voy a probar con los engobes, que puedo hacer como más cantidad y puedo mezclarlos entre ellos, los colores. Entonces ya hablaremos como más adelante de los engobes. Les recomiendo que hagan como pequeñas pruebas antes de lanzarse ya al hacer la pieza grande, que hagan pruebas en el horno antes de lanzarse a la producción grande. Y así es como van a ir aprendiendo. O sea, si la clave del éxito yo no la tengo y ustedes la van a ir descubriendo conforme vayan trabajando. Entonces, eso es otro tip que les doy. No se frustren si no salen las cosas. Están aprendiendo y más bien es como prueba y error. Y por estar preparados para que, pues sí, pues para invertir un poco en pruebas y en experimentar. Y ya, eso es todo, muchachos. Espero que puedan avanzar con esto. Ya haré un video más tranquilamente como paso a paso, pero ahora quería más bien contarles a grandes rasgos cómo funciona la situación. Y bueno, espero que les sirva. Besos, bye.